Hola a todos y bienvenidos a Tranquilamente. Hoy descubriremos 7 técnicas probadas y verdaderas para superar la pereza o cómo dejar de ser vago. Empecemos ahora. Número 1. Refutando sus presunciones. ¿Eres naturalmente vago? Bueno, te sorprendería saber cuántas personas que dicen que la pereza es uno de los rasgos básicos de su personalidad aceptan un estilo de vida sedentario, pensando que la pereza es un aspecto fundamental de quienes son. En realidad, sin embargo, la pereza intrínseca no es tan común como la gente piensa, y muy pocas personas son tan perezosas como dicen. Imagínese que tiene dificultades para hacer ejercicio con regularidad todas las noches y dice que va a hacerlo en la mañana, pero siempre encuentras alguna cosa para no hacerlo. Hay muchas razones diferentes por las que las personas luchan por alcanzar sus objetivos o establecer hábitos saludables. Es posible que tenga dificultades con el autocontrol o la autodisciplina. Es posible que tus miedos e inseguridades te mantengan en tu zona de confort. No solo estás ignorando el verdadero problema cuando asumes que eres inherentemente vago, sino que también te estás impidiendo ser productivo y eficiente. Debes tener fe en tus propias habilidades si quieres tener éxito. Tenga fe en su capacidad para mejorar usted mismo y su vida. Pero tenga en cuenta que si hace suposiciones desfavorables, su ética laboral se verá afectada como resultado de la segunda categoría de pereza, lo que probablemente no sea el caso. Es hora de reconocer la fuente de tu pereza si eres inherentemente perezoso. Puede resultar difícil determinar qué es lo que realmente está mal, pero la pereza suele ser un síntoma de un problema más profundo. Afortunadamente, los psicólogos han clasificado la pereza en 8 subcategorías, cada una de las cuales describe un problema subyacente distinto. A pesar de provenir de estados emocionales muy diferentes, todas estas subcategorías producen mentalidades negativas e improductivas. Considere cuál de estas 8 categorías se parece más a usted a medida que las analizamos. Será más sencillo superar tu pereza cuanto más consciente seas de ella. El problema no es que seas vago, es que no te estás cuidando lo suficiente. La segunda categoría es el arrepentimiento. Te vuelves perezoso cuando sientes que has perdido una oportunidad. Puede que evites el trabajo diciendo que es demasiado tarde para empezar, pero solo estás buscando excusas para quedarte donde estás. La primera categoría es causada por la fatiga. Eres vago porque no tienes la energía física o mental para ser productivo. Puedes decir cosas como, estoy demasiado cansado para trabajar. La tercera categoría es la vergüenza interna, que puede volverte increíblemente improductivo y a menudo arruinar tu forma de pensar. La vergüenza proviene de la falta de autocompasión y te frustras mucho contigo mismo por serlo. No crees en tu capacidad para seguir el ritmo de los demás. El siguiente es el miedo social, en el que te reprimes porque te preocupa parecer tonto. Si intentas algo y fallas, es posible que tengas miedo de que sea destruido. La pereza es cuando te conviertes en lo que intentabas evitar. Tu imagen, la quinta categoría, es neuroticismo o ansiedad. Cuando enfrentas nuevos desafíos estás abrumado por tus miedos y te dices a ti mismo que no puedes hacer algo, porque tienes demasiado miedo para intentarlo. Número 6 es la pereza creada por la incertidumbre. Puedes dudar cuando algo es complicado o confundido, pero esta confusión es una parte natural de cualquier desafío, así que aprende a aceptarlo. El séptimo es apatía. Te vuelves perezoso porque, no te importa. Esto suele ser un signo de falta de objetivo, alterando progresivamente cómo te defines para alinearte con tus objetivos. En tercer lugar, reevalúe su rumbo. Si continúas en la misma dirección, todo se volverá incómodo y no sabrás qué hacer. Consideremos a las personas que luchan contra la indolencia. Suponiendo que nada cambie en los próximos 5 a 10 años, el futuro podría parecer un poco inquietante. Sin embargo, es posible que sus objetivos de vida nunca se cumplan. Es posible que nunca llegues a convertirte en la persona que habías imaginado. Aprenderás a anticipar cambios en tus prioridades actuales y cómo afectarán a tu futuro formulando hipótesis. Reconocer sus errores de juicio puede impulsarlo a romper patrones negativos e implementar ajustes a largo plazo. Estilo de vida número 4. Reconocer el valor de su trabajo.
A algunas personas todavía les resulta difícil reconocer el valor de su trabajo, incluso después de cambiar su perspectiva. Nada parece un uso que valga la pena de su tiempo, lo que puede provocar una falta de productividad, pero existe una manera sencilla de prevenir este tipo de situaciones. Si identifica el valor de sus objetivos, su trabajo parecerá valioso. Realice este pequeño cambio para aumentar drásticamente su productividad. Siempre que establezcas una meta o formes un nuevo hábito, no te limites a escribir lo que estás haciendo. También explique por qué es una adición importante a su vida. Número 5. Compartir el trabajo de forma perezosa. Mucha gente cree que ser productivo implica trabajar continuamente durante largos periodos de tiempo y que se debe completar todo de una vez, pero eso es completamente ilógico. De hecho, casi nadie trabaja de esa manera. Incluso las personas más productivas experimentan periodos de lentitud o tiempo de inactividad a lo largo del día. Como resultado, no debes atenerte a este estándar poco realista y no anticipar que podrás concentrarte durante 8 a 12 horas seguidas, ya que esto no suele ser el caso. Eventualmente sucederá, pero no hay necesidad de sentirse culpable por ello. De hecho, tomar descansos puede ayudarte a mantenerte productivo cuando te sientes desmotivado. Si sabes cómo utilizarlos, incluso puedes aprovechar la pereza. Establecerás una rutina que te permitirá ser perezoso y al mismo tiempo sentirte bien al respecto. Cambiar el tiempo de inactividad por tiempo de trabajo es la clave. En otras palabras, para conseguir uno, debes conseguir el otro. Considere un escenario en el que esté increíblemente ansioso por ver un episodio de su programa. No es un problema si están transmitiendo tu programa favorito, pero debes poner el mismo esfuerzo para ganarte esa media hora de indulgencia. Por cada minuto de tiempo libre, debes dedicar al menos 3 minutos de trabajo. Esto significa que debe trabajar 90 minutos seguidos para ganar 30 minutos para su programa. Aconsejo mantener esta proporción al menos en 1 a 3. Lo maravilloso de esta acción es que convierte tu inercia en inspiración. Cuando no puedas resistir la tentación de posponer las cosas, cede porque tendrás más éxito. Como sabes que al final habrá una recompensa divertida, es posible que incluso te encuentres trabajando más duro cuando sepas que pronto habrá un descanso. ¿Por qué? Porque establecer límites alivia la presión y hace que su trabajo parezca manejable en lugar de estresante y deprimente. Pero eso no es todo. Cambiar el tiempo de trabajo por tiempo de inactividad también hace que su tiempo de inactividad sea más agradable. Muchas personas acaban excediendo el tiempo que necesitaban para trabajar y se involucran tanto en un proyecto que acaban esforzándose más. Así que no te preocupes por trabajar durante horas y horas. En su lugar, divida su día con breves descansos para aprovechar al máximo su trabajo. En tu agenda, navega por las redes sociales o haz lo que quieras sin esa molesta culpa colgando sobre tu cabeza. El tiempo y tu tiempo de inactividad número 6. Mide tu transformación a medida que comienzas a alterar gradualmente tus prioridades y rutinas. No olvides realizar un seguimiento de tu progreso. Incluso los logros más pequeños pueden ayudarte en el futuro, y recordar tu transformación puede ser una gran fuente de inspiración cuando te sientas desesperado y perezoso. Esos discos están ahí para animarte más de lo habitual. Puedes superar la adversidad con su ayuda. Puede persistir y superar los desafíos con su ayuda. Fracaso. Muchas personas pierden la motivación y se vuelven lentas porque creen que sus esfuerzos son en vano. Estás dedicando mucho tiempo y esfuerzo a mejorarte a ti mismo. Tal vez esté esperando ver un cambio en la apariencia o sensación de su cuerpo. Aunque te estés acercando a tus objetivos, nada está cambiando. El verdadero cambio requiere tiempo, y esto es algo que hay que tener en cuenta. Sin comparar su punto de partida y su ubicación actual, no podrá verlo con claridad. Es por eso que realiza un seguimiento de su desarrollo. Puede ver cuánto ha logrado manteniendo registros. Sirve como prueba concreta de que el esfuerzo vale la pena. Séptimo, la fuerza de la bondad. No te castigues si te equivocas en alguno de estos pasos. Debes mantener una actitud positiva, tanto hacia tu trabajo como hacia ti mismo, si quieres seguir siendo productivo. Debes desarrollar la capacidad de aceptar la responsabilidad de tus errores
incluso si solo los cometes ocasionalmente. No significa que debas abandonar tus objetivos. Después de todo el mundo fracasa de vez en cuando. En lugar de eso, sé amable contigo mismo para poder seguir mejorando, la persona que quieres ser. Gracias por ver tranquilamente. Y recuerde suscribirse porque pronto habrá más contenido increíble.